El señor Carney, primer ministro de Canadá, era exactamente un economista. Fue presidente del Banco de Canadá y luego fue presidente del Banco de Londres, del Banco Norteamericano, del Banco de Inglaterra. Pues como ustedes saben, como Canadá e Inglaterra son del mismo Commonwealth, eso puede ocurrir. Y ha ocurrido que este señor hizo una definición el otro día, vale la pena leerla, porque le pegó, sí, con todo, a muchas de las cosas que se han dicho acá, pero mencionó otras. Y él precisamente fue el que habló de una estrategia de dominación, en que, como él decía, las potencias más pequeñas, como la de ella, ¿no? El país pequeño. Pero dijo, mire, ojo, si no estamos en la cocina, quiere decir que estamos listos para el plato. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast. En verano, episodio 99 del podcast. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Es lunes 16 de febrero, Más 569, el podcast en verano, en Spotify y en YouTube. Para el desarrollo de este medio especializado en política y economía, te invito a dar like en YouTube y en Spotify selecciona el símbolo más. Además, para que más personas puedan acceder al podcast, comenta, suscríbete y comparte. Esperamos que estén disfrutando sus vacaciones y un reparador descanso en este verano bastante cálido, diríamos. En este episodio de Más 569, el podcast en verano, el discurso más importante de las 2 últimas décadas, el del primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronunciado en el World Economic Forum en Davos, Suiza. Y escuchamos el comentario al discurso en la voz del senador socialista José Miguel Insulza. En Davos, Suiza, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, habló ante los asistentes, en general importantes personeros del mundo de los negocios, empresarios, banqueros, multimillonarios, además integrantes de organizaciones multilaterales, jefes de estados y autoridades diversas. Mark Carney, en su discurso, dijo que el orden mundial tal como fue configurado después de la Segunda Guerra Mundial está destrozado. En particular, no lo dijo, que fue el mismo Estados Unidos quien fue el artífice en construir el multilateralismo y el derecho internacional, quien lo destruyó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Para Carney, hoy, los países medios, como Canadá y podemos agregar a Chile, debemos buscar un camino en conjunto para construir alianzas que esquiven a los poderes hegemónicos. Es tiempo, dijo Carney, de construir una nueva realidad, que estamos en medio de una ruptura al orden global, dijo Carney, el cual conocíamos y nos beneficiábamos a pesar de sus inequidades. Durante décadas, países como Canadá han prosperado bajo lo que llamamos un orden internacional basado en las normas. Nos hemos adherido a instituciones, hemos elogiado sus principios y nos hemos beneficiado de su previsibilidad. Y por ello podemos perseguir políticas exteriores basadas en normas bajo su protección. Sabemos que la historia de este orden basado en normas era parcialmente falso, que los más fuertes pueden autoexcluirse cuando les convenga, que las reglas comerciales se aplican de forma asimétrica y que el derecho internacional se aplica con un rigor variable dependiendo de la identidad del acusado o la víctima. Esta ficción era útil y la hegemonía americana ha contribuido en particular a proveer bienes públicos, a tener rutas marítimas abiertas,
democráticas, un sistema financiero más estable y un sistema para resolver problemas y una mayor seguridad. Así que seguíamos colocando este cartel en el escaparate. Hemos participado en los rituales y muchas veces no hemos denunciado las brechas entre la retórica y la realidad, pero este trato ya no es válido. Permítanme ser directo. Ahora nos encontramos en medio de una ruptura y no de una transición. A lo largo de las 2 últimas décadas, una serie de crisis financieras, sanitarias, energéticas y geopolíticas han dejado al descubierto los riesgos de una integración global extrema. Más recientemente, las grandes potencias han empezado a utilizar la integración económica como armas, los aranceles como palancas, la infraestructura financiera como coacción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades a ser explotadas. Ustedes no pueden vivir en una mentira de beneficio mutuo mediante integración en que la integración se convierte en la fuente de subordinación. Las instituciones multilaterales en las que las potencias medias han dependido, como la OMC, la ONU, la COP, la arquitectura colectiva para resolver problemas está amenazada. Y como resultado, muchos países han llegado a la misma conclusión de que deben desarrollar una mayor autonomía estratégica en energía, alimentos, minerales críticos, en finanzas y en la cadena de suministros. Y este impulso es comprensible. Un país que no puede alimentarse, abastecerse de combustible o defenderse tiene pocas opciones. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte a ti mismo. Pero seamos claros sobre a qué nos lleva todo esto. Un mundo de fortaleza será más pobre, más frágil y menos sostenible. Y también hay otra verdad. Si las grandes potencias abandonan incluso la apariencia de reglas y valores para perseguir sin obstáculos su poder e intereses, las ganancias del transaccionalismo serán cada vez más difíciles a la hora de replicarlas. Los hegemones no pueden continuar monetizando sus relaciones. Los aliados van a diversificarse para protegerse ante la incertidumbre. Van a comprar seguros e incrementar las opciones para poder reconstruir su soberanía. Una soberanía que una vez se basaba en reglas, pero que cada vez más se arraigará o se basará en la capacidad de aguantar la presión. Esto es una gestión clásica de riesgos, pero esto tiene un coste. El coste de la autonomía estratégica de soberanía también puede ser compartido. Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratos en lugar de que cada uno construya su propia fortaleza. Normas compartidas reducen la fragmentación, las complementariedades son más positivas en su conjunto. Y la pregunta para potencias medias como en Canadá no es si debe adaptarse a esta nueva realidad, que debemos hacerlo. La cuestión es si nos adaptamos simplemente construyendo unos muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso. Canadá estaba entre los primeros en escuchar la llamada de atención que nos llevó a cambiar fundamentalmente nuestra posición estratégica. Los canadienses saben que nuestros supuestos antiguos de que nuestra geografía y alianza automáticamente nos dará prosperidad y seguridad ya no es válido. Este nuevo planteamiento se basa en lo que Alexander Stubb denomina el realismo basado en valores. En otras palabras, nosotros queremos cumplir con unos principios y también con el pragmatismo. Seguir nuestros principios, que son ese compromiso con los valores fundamentales, la soberanía, la integridad territorial, la prohibición de uso de la fuerza, salvo cuando sea compatible con la Carta de las Naciones Unidas, en aras del respeto de los derechos humanos. Pragmáticos, reconocer que el progreso avanza poco a poco, que los intereses son divergentes y que no todos nuestros aliados comparten todos nuestros valores. Ahora mantenemos una actitud más abierta, estratégicamente y con los ojos abiertos. Nos enfrentamos al mundo tal y como es y no esperamos ya un mundo ideal. Canadá está calibrando sus relaciones para que su profundidad refleje nuestros valores y priorizamos una colaboración más amplia para maximizar nuestra influencia a la vista de la fluidez del orden mundial, los riesgos que entraña y lo que está en juego de cara al futuro. Nosotros ya no nos basamos exclusivamente en la fortaleza de nuestros valores, sino también en el valor de nuestra fortaleza. Estamos construyendo esa fortaleza en nuestro país.
Desde que asumimos el poder hemos recortado el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias del capital y sobre las inversiones empresariales. Hemos eliminado todas las barreras federales al comercio interprovincial y hemos gestionado por la vía rápida inversiones por valor de $1 billón en energía, inteligencia artificial, minerales críticos, rutas comerciales, etcétera. Estamos duplicando nuestro gasto en defensa antes de llegar al 2030 y lo hacemos de una manera que refuerce nuestras industrias domésticas. Estamos diversificándonos también en el extranjero. Hemos acordado una estrategia de colaboración estratégica global con la Unión Europea. Nos hemos ido al SAFE, los acuerdos europeos sobre compras en defensa, y hemos firmado 12 acuerdos de seguridad y comercio con 4 continentes en los últimos 6 meses. En los últimos días hemos concluido una colaboración estratégica con China y Qatar y negociamos acuerdos de libre comercio con India, ASEAN, Tailandia, Filipinas y el Mercosur. Y más cosas para ayudar a resolver problemas mundiales. Seguimos trabajando con una geometría variable, es decir, distintas coaliciones según los temas en función de nuestros valores e intereses comunes. En Ucrania somos miembro básico de la coalición de los voluntarios y uno de los contribuyentes per cápita más altos a la defensa y seguridad de Ucrania. Sobre la soberanía del Ártico, apoyamos sin fisuras a Groenlandia y a Dinamarca y respaldamos plenamente su derecho a la autodeterminación de Groenlandia. Nuestra defensa del artículo 5 de la OTAN es inquebrantable. Estamos colaborando con nuestros aliados de la OTAN, también los 8 nórdicos del Báltico, para reforzar las alianzas en el flanco norte y occidental. También gracias a las inversiones sin precedentes de Canadá en materia de radar transhorizonte, submarinos, aviones y también ejércitos sobre el terreno. Y más cosas. Canadá se opone a los aranceles en relación con Groenlandia y hace un llamamiento para que negociemos para conseguir los objetivos compartidos de la seguridad y la prosperidad en el Ártico. Sobre el comercio plurilateral, encabezamos los esfuerzos para tender un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea para crear un nuevo bloque comercial que abarque 1.500 millones de personas. Y sobre los minerales críticos estamos creando un club de compradores basado en el G7 para diversificar ahora que la concentración de la oferta es tan alta. Sobre la IA colaboramos con democracias que tienen una mentalidad parecida a la nuestra para no tener que escoger en última instancia entre hegemones e hiperescaladores. Pero esto no es un multilateralismo ingenuo, ni tampoco se basa en unas instituciones cada vez más degradadas, sino que se construye a base de coaliciones de trabajo, tema por tema, con socios que compartan suficiente denominador común para poder actuar juntos. Y en algunos casos serán la vasta mayoría de las naciones. Eso genera una gran red de conexiones en comercio, inversiones y cultura para poder aprovechar esas uniones para los desafíos y oportunidades que vendrán en el futuro. En realidad, las potencias medias tendrán que actuar juntas porque si no estamos en la mesa, estaremos en el menú. Y también diría que las grandes potencias pueden permitirse, de momento, ir a su aire. Tienen suficiente capacidad de mercado, capacidad militar y la capacidad de presión para dictar sus reglas, pero las potencias medias no. Y cuando nosotros solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde la debilidad, aceptamos lo que se nos ofrece, competimos unos con otros en plegarnos más a sus deseos. Pero eso no es soberanía, sino fingir soberanía mientras aceptamos la subordinación. En un mundo de gran rivalidad política y de poder, los países que están ahí en medio tienen opciones. Pueden o competir entre sí para ganarse el favor de las potencias o combinarse para crear una tercera vía que tenga impacto. Así que no deberíamos permitir que surja el poder duro que nos ciegue frente a la idea de que el poder de la legitimidad, la integridad y las reglas continúe siendo firme si seguimos defendiéndolos juntos. Fue la voz del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Tras la pausa, la reflexión del senador socialista José Miguel Insulza. De regreso en Más 569, el podcast en verano. Soy Jorge Garretón. Este es el episodio 99 del podcast. Habló Mark Carney del fin del orden mundial establecido.
que estamos viviendo en una ruptura a ese orden que conocíamos. Hoy, dice Carney, debemos estar en la mesa de negociaciones o de otra forma seremos parte del menú. El senador del PS, José Miguel Insulza, desde su óptica de estar en las primeras líneas del mundo globalizado en representación de Chile como canciller, ministro de Estado y luego secretario general de la Organización de Estados Americanos y ahora como senador saliente, aterrizó el discurso de Carney a la opinión nacional en un simposio ocurrido un par de semanas atrás. Sí, el señor Carney, primer ministro de Canadá, era exactamente un economista. Fue presidente del Banco de Canadá y luego fue presidente del Banco de Londres, del Banco Norteamericano, del Banco de Inglaterra. Porque como ustedes saben, como Canadá e Inglaterra son del mismo Commonwealth, eso puede ocurrir. Y ha ocurrido que este señor hizo una definición el otro día, vale la pena leerla, porque le pegó, sí, con todo, a muchas de las cosas que se han dicho acá, pero mencionó otras. Y él precisamente fue el que habló de una estrategia de dominación, en que, como él decía, las potencias más pequeñas, como la de ella, ¿no? El país pequeño. Pero dijo, mire, ojo, si no estamos en la cocina, quiere decir que estamos listos para el plato. Eso fueron exactamente las palabras que usó. Porque realmente, y no solamente le emprendió, aquí voy a tomar lo que decía Miguel, no solamente las emprendió con los conflictos de Ucrania y lo demás, sino que las emprendió con las cadenas de valor y con otra cantidad de nuevos mecanismos económicos que según él están diseñados para dejar a otros afuera, pues. Porque hay ciertamente un diseño claro para dejar a otros afuera. Y eso, voy a que alguien para hablar del pueblo norteamericano, eso precisamente es una cosa que también le crea bastantes dificultades a Trump. Porque realmente lo que él ha hecho es, digamos, tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ustedes hablaban de Minnesota. Sí. Minnesota era un estado, es un estado originalmente con tal cantidad de población nórdica que alguna vez el señor Walter Mondale, vicepresidente de Estados Unidos, se dio el gusto de decirle a un político noruego, mire, no me discuta usted a mí esta cosa, porque yo tengo más electores noruegos que usted. Pero de pronto empezaron a llegar gente de Somalia y de otros países africanos, entonces entró mucha gente, y eso yo diría que la brutalidad más grande que Trump ha dicho hasta ahora, de todas las cosas que ha dicho, fue cuando dijo, ¿por qué nos llegan estos a nosotros? ¿Por qué no nos llegan? Que lleguen aquí los holandeses, que lleguen los noruegos, pero estos son feos, dijo. Entonces, esta gente tiene sus defectos, claro. O sea, y esos defectos pegan muy fuerte en el pueblo norteamericano. Porque finalmente ellos han vivido el tema racial muchísimo, son muy sensibles a ese tipo de cosas y estos temas son muy divisivos. Por eso que en las últimas encuestas, que Trump le está yendo mal en las encuestas, 39% la última vez ya, eso significa una caída bastante grande. Y mucha gente son de minorías que realmente ven en esto otras cosas que no habían imaginado que iba a ocurrir. Si los latinos que votaron por Trump fueron muchos, pero muchos latinos que votaron por Trump. Pero ahora ven que prácticamente que inmigrante ilegal, criminal inmigrante es casi sinónimo latinoamericano. Entonces yo creo que esos son factores que hay que considerar, ¿eh? El otro factor que creo que hay que considerar, que es decisivo, ¿qué es lo peor, que la tontera más grande que ha hecho Trump desde que llegó al gobierno? Cargó contra las universidades. Y al cargar contra las universidades le quita a Estados Unidos un poder, y el poder inmenso que tiene su desarrollo científico-técnico. Porque reconozcamos, la mayor parte de las cosas que nosotros usamos para hacer todo tipo de cosas han nacido en ese país, pues. Entonces cuando el desfinanciamiento de las universidades,
el cierre de institutos de investigación y todo lo demás es la política del presidente de Estados Unidos. Eso también afecta mucho al país y afecta mucho también a algunos empresarios. Por eso que esto de que no están tan contentos necesariamente con Trump, pues. No están y porque además dividen a su sector, porque algunos de los partidarios de que hay que hacer a Estados Unidos más grande de nuevo no entienden por qué están tan metidos en otros países, no entienden eso. Ahora, yo quiero decir que sí, que Estados Unidos tiene serios problemas económicos que van más allá del hecho de que sea la cuarta parte de la economía mundial, ¿no? Pero también tiene el problema del patrón dólar. Tú lo mencionabas, creo. Porque, mira, todos los economistas dicen que el dólar se mantiene como el patrón mundial porque todos los demás países han hecho tantas estupideces con sus monedas que finalmente nunca han conseguido deshacerse de él. Pero hoy día yo creo que empieza a haber un esfuerzo concertado por cambiar el patrón dólar, que podría ser eso también podría producir grandes sacudones, no solamente en la economía mundial y norteamericana, sino que en la economía mundial también. O sea, yo creo que las cosas ahora, bueno, pero lo que quería yo sobre todo decir es hablar sobre América Latina y cómo está. Aquí ocurre, mire, es importante contar cómo ocurre esto, porque el señor Monroe era el 5º presidente de los Estados Unidos y era muy amigo del 4º presidente, que era el señor uno de los Adams, el hijo de Adams, John Quincy Adams, que había escrito esta declaración, que era una consideración diciendo: cuidado que los europeos no metan sus guerras en América. Nosotros tenemos que protegernos de las guerras europeas, y diciendo que nadie quiere en América que se metan los europeos a armar sus líos acá. Ojo, ustedes no se olviden de ustedes, los que ven películas, la independencia americana está plagada de guerras franco-inglesa y otra serie de cosas ocurridas dentro de estados de territorio norteamericano. Y por lo tanto, esa realidad la quería evitar Monroe. Monroe no habló nunca de América Latina. Es decir, claro, la política norteamericana, ya estaban naciendo las primeras naciones latinoamericanas, era también asociarse con ellas, mal que mal, nuestro país. Se dice que las primeras relaciones que tuvo Chile fue con Inglaterra, ¿no? El primer embajador de Chile fue en Inglaterra, pero se vino de embajador de Estados Unidos después. Esa es la realidad. Y Estados Unidos entonces se dedicó a esto durante mucho tiempo, sin jamás plantear los problemas internos de América Latina, nunca, de América. Hasta que a fines de siglo pasado, la doctrina Monroe es de 1823, si no me equivoco, puede ser 1823, hasta 80 años después que el presidente McKinley primero y luego Theodore Roosevelt iniciaron una operación de expansión norteamericana en el mundo, no solamente, oiga, para lo que Estados Unidos se apoderó de Filipinas, por ejemplo, en un momento determinado, se apropió de Hawái, se subyugó a Cuba y de alguna manera a la República Dominicana también, que quería, la República Dominicana la independizaron los americanos, en la independización de Haití, pues. A los dominicanos les carga que uno le diga que fueron colonias haitianas, pero la verdad es que sí lo fueron. Pero eso ahora, y eso en realidad hay que justificarlo de alguna manera. Entonces, la justificación fue la doctrina Monroe. Dijo, es que no se ha entendido bien la doctrina Monroe, dijo McKinley o Roosevelt, que es el primer Roosevelt, tío del otro que sería presidente después. Porque esta doctrina también significa que nosotros tenemos derecho a intervenir cuando hay desorden, violencia o crisis en los países de América, porque eso es lo que evita que vengan las potencias extranjeras, lo que se quiera, ¿no? Pero ese es el momento en que nace realmente la doctrina Monroe. Y luego vino el caso de Cuba, que era la más independiente, la llamada enmienda Platt,
que ya dijo claramente que colocó en la Constitución cubana la posibilidad de intervención norteamericana, y eso, pero eso es, repito, de hace 100 años, de hace 100 años. Entonces, y eso es lo que se está aplicando. Cuando se habla de aplicar la doctrina Monroe, no se habla de decir que no vengan los europeos para acá. Es importante entender eso. Esta es una creación de un momento de dominación muy importante que no fue al comienzo de la historia de Estados Unidos, sino que fue fundamentalmente cuando empezaron las primeras aventuras imperiales. Ahora, por lo tanto, eso ya está. Después, Chile sí, ¿verdad? Lo que pasa con Chile es bien simple. Nosotros somos, depende pues, del lado que lo mire. Pero todos nuestros presidentes, empezando por nuestro querido compañero Salvador Allende, llegaban a las Naciones Unidas siempre con la frase: vengo de Chile, un pequeño país. Bueno, de los 193 estados de estados independientes de este mundo, Chile está en el primer cuarto. Y el primer cuarto no solamente en términos de tamaño, el tamaño del país, en que estamos bastante mejor, sino que también en términos económicos, en términos de población, somos, digamos, chicos pero grandes. Lo cual nos crea un problema, por cierto, y es que nosotros, a diferencia, por ejemplo, cuando yo estaba en la OEA, yo tenía una gran relación con los caribeños, ¿no? Pero los caribeños al final eran los que me habían elegido a mí, pues si cada país un voto, de los primeros votos que saqué, más de la mitad eran caribeños, y con eso conseguí llegar a donde estoy. Pero al mismo tiempo los caribeños, cuando iban a las Naciones Unidas, yo los iba a escuchar cuando iban a las Naciones Unidas. Y hablaban el sexto día, pues. Todos los latinoamericanos, todos se peleaban a patadas por quién hablaba primero, ¿no? Nosotros mismos, como que le poníamos a nuestra embajada la obligación del presidente, tiene que hablar primero. Alguna vez llegamos a hacer cuartos en el oratorio, siempre primero Brasil y después Estados Unidos, siempre así. Porque a ellos les importa mucho menos que los miren demasiado en el mundo. Ellos no quieren tener una gran política exterior. Los países del Caribe tienen fundamentalmente como política exterior tener embajada en Londres, por cierto, porque son del Commonwealth, en Washington, porque es el lugar donde todos miran. Y se la abren. Ahora, hay muchos países en el mundo que tienen esa posibilidad. Hay islas también del Océano Índico y todo lo que también tienen esa posibilidad. Nadie pregunta qué es lo que está pasando ahí. Nadie se preocupa de lo que está pasando ahí. En cambio, nosotros no tenemos esa alternativa. O sea, porque finalmente, y esto ha ido creciendo mucho con los años, cuando lo digo, el 70% de la economía chilena está ligada con el exterior. Ya sea para importar o para exportar. Y por lo tanto tenemos que tener, además hicimos esa opción, ¿no? Eso para ser justo, esto fue pasando más después, pero fue por razones, yo creo, de combinaciones políticas, ¿no? Porque no se olviden ustedes que el presidente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el presidente era... creo que era Gabriel González Videla, no estoy seguro. No, González Videla fue después, antes fue Juan Antonio Ríos, que falleció. Bueno, pero el problema es que en el fondo la ruptura de relaciones con el eje se había demorado mucho. Y por lo tanto, Gabriel González dijo: a mí no me van a pillar de nuevo desprevenido, yo voy a romper con los rusos antes de que empiece el problema. Y lo hizo. Rompió relaciones con Rusia y después se vino la ley Mardita, todo lo demás. Pero de alguna manera eso no... Entre las fuerzas que gobernaban con González Videla, que eran fundamentalmente de centro izquierda o de centro, eso no era bien visto. Y por lo tanto, qué mejor que tener una política más independiente. Y este país ha tenido desde el principio una política mucho más independiente respecto de la conducta con el conjunto del mundo que con lo que hizo con Estados Unidos. Pues González Videla era
viajó, hizo una gira por Estados Unidos, fue bastante famosa incluso. Bueno. Entonces este es un país que yo cuando alguna vez lo dije, cuando yo estaba a cargo, como ustedes sabrán, al comienzo del gobierno de Allende, estaba yo empezamos a trabajar el tema de los países no alineados, ¿no? Y entramos a los no alineados y todo lo demás. Y no costaba mucho para Chile ser no alineado. O sea, para las cosas que Chile hacía no costaba ser no alineado. No le costó a Alessandri decir que no iba a votar en contra de Cuba, porque que no iba a aceptar la expulsión de Cuba de la OEA, porque en la carta de la OEA no decía nadie que no había ninguna forma de expulsar los países. Y después, qué sé yo, a Allende no le costó nada tampoco entenderse con todos los latinoamericanos, a pesar de que algunos eran muy de derecha y otros muy de izquierda, y no pasó a formar parte de los bloques ni de Guerra Fría, pero tampoco de los otros. Y Lagos, bueno, todos sabemos lo de Lagos ¿cómo se llama?, de Irak, ¿no? Ahora, ¿por qué nadie, es decir, el presidente Bush, perdón, para decir las cosas con nombre y apellido, el señor Christian Bofill fue a Estados Unidos, hizo una gira a Estados Unidos después de que el presidente Lagos decidió no mandar gente a Irak, y volvió informando a la ciudadanía chilena que se había acabado el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que no iba a haber igual el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué hubo? Porque yo creo sinceramente que si no hubiera sido alguno de los países, si hubiera sido El Salvador el que hubiera hecho ese numerito, probablemente los norteamericanos le habrían dicho, olvídense, aquí no hay acuerdo de nada. Fundamentalmente porque nosotros tenemos una gran riqueza que es la consistencia. O sea, al final hacemos siempre lo mismo. Somos medio latosos, o sea, tú ya sabes lo que va a hacer Chile cuando empieza a haber un problema. Uno sabe perfectamente, por ejemplo, no olvidemos el tema con Bolivia, hace algunos años atrás, había algunos púgiles aquí en Chile que decían que había que romper, a salirse del Pacto de Bogotá, todo lo demás. Pero Chile no se sale del Pacto de Bogotá. Entonces, yo diría que nosotros tenemos eso y nos ha ido bien. Yo esperaría, francamente, que hoy día se haga lo mismo, pero tengo poca esperanza. Yo creo que Piñera ya empezó a desmandarse de eso, de esto que se llama los principios de la política exterior de Chile, y me temo que este otro que dice que él no se va a meter en política exterior, sino que se lo deja a su canciller, y solo va a intervenir cuando se trate de dos países, Estados Unidos e Israel. Entonces la verdad es que yo creo que probablemente vayamos a tener algún problema en eso. El viaje ahora le pegaron el Congreso de Panamá y la otra cosa, pero él iba a ver a Bukele, porque ahí era Bukele. Y no solamente fue a ver a Bukele, sino que en República Dominicana hizo lo único que nadie hace, que es irse a pasear por la frontera, pues. Porque es una frontera muy, muy complicada, porque son dos países que la República Dominicana no es muy rico, pero es el país que le ha ido mejor esta última década, lejos, por el turismo, ¿no? Y Haití le sigue yendo pésimo, entonces la división entre Haití y República Dominicana es tremenda, y los dominicanos tienen la política que Trump quiere tener, y que probablemente muchos de Chile quisieran tener también, porque la República Dominicana no reconoce la nacionalidad de niños haitianos, hijos de haitianos nacidos en Estados Unidos, nacidos en República Dominicana. No la reconoce. Eso lo enfrentamos nosotros cuando yo estaba en la OEA y fue una pelea muy fuerte. Así que al final yo creo que nosotros hay que defender mucho la política exterior, porque realmente los embajadores que están surgiendo para nombrarse, todo lo demás. Yo tengo la impresión, sin embargo, que no toda la derecha chilena está en eso. Porque finalmente la derecha chilena y a los empresarios les gusta mucho la forma en que se ha ido desarrollando el país hacia el exterior. Estaba complicado cuando los tiempos de Piñera, cuando se produjeron los problemas de la salida del pacto de Escazú y algunas otras cosas, porque sentían que realmente había que seguir manteniendo la política abierta que teníamos ahora. Yo espero que eso funcione. La voz de José Miguel Insulza, el senador del PS, aterrizando el discurso del primer ministro de Canadá en Davos, Suiza, en el World Economic Forum, en el discurso sin dudas más importante de las 2 últimas décadas.
Ponemos fin al episodio 99 del podcast En Verano. Soy Jorge Garretón. Te invito a dar like, a compartir, a comentar, a suscribirte para desarrollar este medio dedicado a comentar sobre la política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 el podcast. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país. Puedes acceder visitando podcast +569. Además, se redistribuyen en los shorts de YouTube y en otras redes sociales. Nos vemos en 7 días más. Que tengan una buena semana en vacaciones desde +569, el podcast en vacaciones. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast +569@gmail.com.